Bienvenidos a Ahora Invirtiendo. En este vídeo te voy a enseñar cómo comprar acciones en DEGIRO. Si no tienes cuenta todavía en DEGIRO, por favor date de alta con el enlace que te dejo abajo en la descripción. Ahí hay un apartado donde recomiendo los brokers y ahí tienes el enlace con Bitly. Haz clic en él, date de alta porque así yo recibo un poco una comisión y puedo mantener este canal. Muchas gracias. Después de eso, decirte que en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes comprar acciones en la web de DEGIRO. O sea que en la web directamente y también en la app de DEGIRO en iOS, en el iPhone. Así que estas dos versiones, cómo puedes comprar acciones en DEGIRO, voy a enseñarte en este vídeo y espero que lo disfrutes. Así que vamos ahora a empezar con la versión de web y después miramos la versión de app en el iOS para que sepas cómo comprar acciones en la app de iOS. Bien, que una vez que estamos en DEGIRO, si ya tenemos nuestra cuenta, nos podemos loguear con iniciar sesión. Introducimos nuestro usuario y contraseña y entonces os aparece esto. Si también tenéis la seguridad de autentificación de 2 pasos, que os lo recomiendo que lo hagáis porque aquí trata de dinero, así que máxima seguridad. Voy a introducir el código. Y ya entramos a nuestro panel dentro de DEGIRO. Vale, si queremos buscar, tenemos aquí arriba la función de búsqueda y podemos buscar, por ejemplo, Xiaomi. Entonces elegimos pues la bolsa que más nos conviene. En este caso podemos elegir la de Frankfurt, que sería la de euro, porque estas serían Hong Kong dólares. Así que yo elegiría esta. También podemos ver otra vez aquí que esto es en la bolsa de Frankfurt donde compramos. Y tenemos ahora mismo el precio de Xiaomi en 2,035 €. Aquí tenemos la evolución. Podemos elegir aquí la duración del diagrama que queremos. Yo suelo mirar pues 6 meses o 3 años para tener una buena idea de la evolución de esta acción. También puede ser interesante el último mes o la vista de 3 meses, pero a la vista de 6 meses o un año, pues tenemos una buena idea de la evolución de la acción que ahora mismo está a la baja. Aún así puede ser un buen momento de comprarlo porque si miramos hemos tenido un pico de 3,79 € y aunque ahora mismo está a la baja, en el futuro yo creo que esta marca puede volver a subir. Así que si queremos comprar esta acción, le damos aquí arriba en este botón de comprar. Y nos aparece bastante parecido al tema de la app de DEGIRO. Podemos elegir aquí orden de día o orden permanente. Yo siempre elijo permanente porque si no se cancela esta orden después del día de hoy. Aquí podemos elegir si queremos orden limitada, orden de mercado, stop loss, stop limitada o stop dinámico. Estos serían las diferentes opciones que solamente te lo quiero explicar rápidamente porque no trata de eso realmente. Yo siempre compro con el orden limitado, pero también tenemos orden de mercado. Con el orden de limitada lo que pasa es que solo se compra o se ejecuta ese orden una vez que el valor de la acción llega al precio al que tú quieres comprar. Si eliges esto, se comprará directamente al precio que está ahora mismo. El stop loss es que tú pones un precio de venta por el que si la acción baja, se vende directamente a este precio y así pues te ahorras dinero si es que el valor de la acción baja mucho más. Con el stop limitada, ahora mismo no lo conozco demasiado bien, pero el stop dinámico es que si tú pones un precio y el valor sube, se sube también el valor del stop loss al que quieres entonces vender. Digamos que hay una franja de 1 €. Entonces si el precio está en 2,50 €, entonces tú venderías a 1,50, así que esa diferencia de 2,50 a 1,50, pero si luego el valor sube a 3 €, con stop loss normal, se quedaría en el precio de 1,50, pero con el dinámico lo que pasa es que el stop loss se mueve y a 3 € entonces el stop loss sería a 2 €, este euro menos. Así que con el dinámico lo puedes llevar hacia arriba. Pero eso es todo trading o compra muy avanzada, así que yo lo dejo siempre aquí en orden limitada.
Aquí en límite ponemos el precio al que queremos comprar, que sería en este caso 2,03, por ejemplo. Aquí ponemos la cantidad que queremos comprar, el número, y aquí nos dice entonces el valor al que compramos. O sea que 10 veces 2,03 serían 20,3 euros. Y una vez que tenemos introducido estos datos, damos aquí en cursar orden. Y esto todavía no quiere decir que has comprado. Esto entonces es el resumen de la compra que vas a realizar. Vas a comprar Xiaomi, que está a este precio, en la bolsa de Frankfurt. El número que vas a comprar, 10 unidades. El tipo, orden limitada, de forma permanente. El precio límite el importe de la orden total en la bolsa de Frankfurt. Y aquí vienen las comisiones estimadas. O sea que esto es lo que pagarías por ejecutar este orden. 7,52 euros si compras 20,30 euros. O sea que 10 acciones a este precio. Este precio de hecho está mal. O sea que en teoría debería estar ya en 3,90. Pero entiendo que las nuevas condiciones al cero entran en vigor el 20 de diciembre y entonces aquí serían 3,90 euros. Si estamos de acuerdo con las comisiones y los datos de este orden, daríamos aquí en confirmar y con eso ya se pone este orden en curso. Y en este caso, como lo he puesto limitado, si compramos a este precio que es justo igual que el precio que es actual de Xiaomi, compraríamos directamente. Hey, ahora sería un buen momento para que te suscribas a mi canal. Por favor, hazlo abajo porque quiero llegar cuanto antes a 10,000 seguidores. Gracias. Pero imagínate que queríamos comprar a 2 euros, entonces se quedaría pendiente esta orden hasta que este valor baje a 2 euros y cuando baje entonces se ejecuta esta orden. También lo puedes ver aquí en órdenes pendientes, que aquí también tengo una orden que está pendiente porque todavía no se ha ejecutado porque el precio del límite no se ha alcanzado todavía. Pero así es como compras una acción en la web en DeGiro. También puedes cancelar aquí si quieres volver atrás. Vale, ya hemos visto cómo compras acciones en la web, así que ahora les voy a mostrar cómo puedes comprar acciones en la app de iOS, en tu iPhone. Primero abrimos la app de DeGiro y damos ahí abajo para que se nos reconoce Face ID. Una vez que estamos dentro, damos en buscar, porque vamos a buscar la acción, pero damos directamente en Amo Residential, porque lo voy a coger como ejemplo. Aquí puedes ver ya los datos, está en $9,64 y podemos ajustar también aquí el diagrama según los meses, un mes, 6 meses, un año, para ver la evolución de la acción. También 5 años e incluso todo el ciclo que ha tenido hasta ahora. Si hacemos scroll hacia abajo, vemos toda la información de la acción y abajo damos en comprar para llegar a la pantalla de comprar. Damos también aquí, cambiamos a permanente porque eso es lo que suelo utilizar. Y también tenemos aquí las diferentes opciones de comprar, pero siempre lo dejo en orden limitada. Introducimos también aquí el precio límite al que queremos comprar, en este caso 9,63. Aquí dejamos el número, la cantidad de acciones que queremos comprar y después damos en cursar orden. También aquí tenemos este resumen, damos entonces abajo en confirmar para comprar. También quiero aprovechar a decirte que DeGiro ahora tiene una promoción de 50 euros. Tengo un vídeo sobre eso, lo puedes encontrar aquí arriba. Ahí explico que estos 50 euros, si te das de alta hasta el 31 de diciembre, o sea que hasta el final de este mes, en enero puedes gastar todo lo que quieras en comisiones en DeGiro y hasta 50 euros en febrero te lo reembolsan. Así que si gastas mucho, si compras mucho en enero en DeGiro, hasta 50 euros serán gratis para ti. Y también, si no estás unido todavía a mi canal, por favor, vete con el ordenador a mi canal, dale en el botón azul, unirme, y únete a mi canal desde 0,99 euros. Y así me puedes apoyar con una mensualidad muy pequeña y conseguir ventajas exclusivas, la que he explicado ya en otro vídeo. Te lo dejo enlazado aquí si quieres saber más. Pero yo te lo agradecería mil si me apoyas en mi canal con esta pequeña suscripción mensual, o si tienes un poco más de dinero y te lo puedes permitir con un poquito más de 5, 10, 50 o 100 euros. Según el nivel que eliges, puedes conseguir mejores ventajas y así hasta si estás dispuesto a gastarte 100 euros al mes, puedes conseguir una hora de mentoring financiero gratis conmigo. Y esto ha sido todo para hoy. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería mucho que le das al like
hazlo abajo, aprovecha, así otras personas también saben que es un vídeo que merece la pena verlo. Y también te invito, suscríbete en este botón, dale para que YouTube te pueda avisar de todos mis nuevos vídeos. Y aquí te dejo un vídeo sobre DEGIRO para que te puedas dar de alta y conseguir esta oferta. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!